Los cómics de Crosset han sido muy populares, debido a su primicia, muy pocas veces vista en la industria. Normalmente, relacionamos a los cómics con Spider-Man, Superman o historias de fantasías. Para muchos, este cómic no es más que un espectáculo grotesco, y sin valor a nivel narrativo. Aunque esto sea cierto, la realidad es que oculta misterios y teorías que pocos han encontrado. Es por eso que si buscas por internet, solo encontrarás lo más básico acerca de esta obra. Así que, me di a la tarea de crear un iceberg relacionado a todo lo que rodea a este cómic. Pero antes de empezar, solo me gustaría aclarar una cosa, y es que este iceberg lo hice de forma independiente, por lo que, si ciertas cosas se ven similares a otros trabajos, es simple coincidencia. Después de todo, hablamos del mismo tema. Ahora sí, empecemos. Garth Ennis, autor. Garth Ennis nació el 16 de enero de 1970, en Irlanda del Norte. La infancia de Ennis pudo haber sido bastante complicada, pues contemporáneamente nació un conflicto entre los católicos y la Iglesia protestante. Este hecho trajo una ola de violencia en muchas partes de la isla de Irlanda. Aunque no era un conflicto religioso, sino político y nacionalista, esto no detuvo a Ennis de mostrar una actitud crítica a las religiones, las autoridades y los gobiernos. Tal como lo podemos ver más adelante, en muchos de sus trabajos. En su juventud, este fue un fiel amante de los cómics, como el mítico 2000 AD. En ese entonces, había escrito un cómic acerca del conflicto de Irlanda, anteriormente mencionado. Fue así como el entusiasta Ennis logró colaborar en cómics como el Rock Trooper y Judge Dredd. Pero, su participación más destacada en ese entonces, fue su colaboración en el cómic Hellblazer, redefiniendo el tono violento, cruel y sangriento que tendrían sus demás trabajos en el futuro. Tal como The Preacher, siendo su obra más icónica en toda su carrera, incluso por encima de The Boys. Inspiración. Fueron dos experiencias en particular que inspiraron el cómic de Crosset. El primero fue una pesadilla que tuvo Ennis hace ya un tiempo. Según él nos cuenta, al principio pensó que estaba viendo a zombies tratando de ingresar a una casa de supervivientes. Pero al acercarse a esos zombies, se dio cuenta que en realidad eran personas con una alegría psicótica. Y antes de saber lo que le harían a las víctimas, se despertó de ese sueño. La segunda inspiración fue el devastador huracán Katrina, que azotó a Estados Unidos en el año 2005. Siendo el estado más afectado, Nueva Orleans. Uno podría pensar que, el destructivo huracán, era más que suficiente para sembrar el terror de los habitantes. Pero eso no fue así, pues con el transcurso de los días, hubo una ola de violencia y saqueos, llevados por supervivientes y grupos armados. E incluso, se reportaron abusos, hacia las mujeres y niños. El lento actuar de la policía, solo incrementó las preocupaciones, de quienes se aferraban a la vida. Por otra parte, el gobierno se refirió a estas noticias como simples rumores exagerados. En este suceso de la historia, Ennis vio cómo la sociedad puede caer de un día para otro. Lo vital que es la acción gubernamental, y cómo las personas se dejan llevar por sus instintos malvados al no haber una figura de autoridad que se los impida. The Crisis y Shivers. The Crisis es una película dirigida por Jorge Romero, en la que se nos narra cómo un pueblo de Pensilvania cae ante un virus que transforma a las personas en psicópatas sedientos de sangre. A simple vista, parecen personas que sufren algún tipo de paranoia. Sin embargo, la mayoría conserva un grado de inteligencia capaz de elaborar estrategias y trabajar en equipo para capturar a sus presas. Por otra parte, en Shivers, nos cuenta la historia de terror de unos parásitos mutantes que fueron creados con el fin de regresar el comportamiento primitivo que tenían los seres humanos, y así liberar los impulsos sexuales reprimidos. Accidentalmente, los parásitos se propagan en un complejo de apartamentos, convirtiendo a los residentes en maniáticos sedientos de placer. Ambas películas tienen una trama muy parecida a la que tiene The Crosset. Sin embargo, Garth Ennis no ha mencionado nada acerca de esto. Aún así, es probable que se haya inspirado en estas películas. Y sin olvidar algunas obras populares del cine de terror en su tiempo, como La Masacre de Texas,
o camino hacia el terror. No son zombies. Al contrario de lo que muchos piensan, los cruzados no son zombies. Más bien, el término vendría siendo infectado, es decir, para que el virus se efectúe, la víctima tiene que estar viva. Sin embargo, las personas con este virus son susceptibles a muchos padecimientos y debilidades que enfrentan las personas comunes. Ya sea el sangrado, infecciones, otras enfermedades, necesidades básicas como comer, hidratarse, y las adversidades del clima. Muy al contrario de su pariente lejano el zombie, quien es un muerto viviente comúnmente torpe, lento, otras veces rápido, y que carece de sus características vitales. De hecho, según la cultura popular, para eliminar un zombie, se debe apuntar a la cabeza. En el caso de los cruzados, esto no siempre garantiza una victoria, pues ya ha habido casos en que un cruzado aún puede seguir en pie, sin importar si tiene medio cerebro dañado. También son capaces de manipular instrumentos, armas, y cualquier otro mecanismo que les sea posible. Es por eso que, cuando el virus se propagó por todo el mundo, la mayoría de científicos que trabajaban en centrales nucleares fueron eliminados por órdenes del gobierno. Esto debido al temor a una catástrofe aún peor, ya que si estos se infectaban, eran los únicos que podían manipular estas centrales. La actitud de los infectados puede variar, y no siempre serán seres estúpidos. Conforme pasen los días, empezarán a reunirse en grupos, y buscando supervivientes, que hayan escapado de las ciudades. En ocasiones, habrán infectados con grandes capacidades de rastreo. Por lo que muy difícilmente podrás ocultarte de ellos. El virus cruzado. La naturaleza de este virus puede llegar a ser muy confusa, ya que inhibe todo rasgo moral de la víctima, dándole vía libre a todos sus más oscuros deseos, y entre veces, mezclando sus recuerdos, traumas, y las cosas que hacían antes. Ya sea realizar tareas cotidianas de una manera perversa, o utilizar sus conocimientos para cazar a sus víctimas. Pero, sobre todo, si el individuo ya mostraba una actitud psicópata antes del brote, entonces el virus podría darle otros tipos de rasgos, como un aumento a su inteligencia, capaz de resolver conflictos y comandar a otros infectados. Entre los primeros síntomas del virus, tenemos un aumento de la temperatura del cuerpo, aunque esto podría tratarse de una fiebre alta, algunas víctimas han sentido que su sangre empieza a quemar por dentro. Al cabo de unos segundos, se empieza a desarrollar la cicatriz en forma de cruz en la cara, y su forma de hablar se transforma en un habla vulgar y depravada. Se aumenta la frecuencia cardíaca, así como la producción de adrenalina. Y a su vez, el nacimiento del cruzado. La razón por la cual buscan lastimar a las personas, es porque les produce un placer muy parecido al sexual, con solo ver y escuchar el sufrimiento de sus víctimas. Al no encontrar una fuente de diversión, estos llegan a pelearse entre ellos mismos, e incluso a lastimar sus cuerpos cuando están aburridos. Ya que la autolesión también les produce algo de placer. Conforme pasa el tiempo, los cruzados que todavía estén con vida, tendrán una actitud un poco más calmada, reservando sus energías por si encuentran a algún humano sin infectar. El virus se transmite por cualquier tipo de fluido, o secreción corporal. Lo que es más, no hace falta que un cruzado te lastime para contagiarte, sus fluidos son lo suficientemente contagiosos, como para entrar a tu cuerpo mediante la absorción de la piel. El solo hecho de tocar a un cruzado mediante el tacto, puede llevarte a la perdición. Todos los cómics de Crozet. Hay diferentes cómics de Crozet. Actualmente se cuenta con 10 cómics diferentes, cada uno de ellos con sus respectivos números. Crozet, la historia original. Crozet 3D. Badlands. Vivo o muerto. Valores familiares. Get Infected. Psychopath. Wish You Were Here. Plus 100, y Mimic. Cada uno de estos escrito y dibujado por diferentes escritores y artistas, siendo Badlands el más largo en la serie, contando con 100 números. Robert, Red y Charlie. Robert, Red y Charlie es un mini cómic lanzado en el año 2014, escrito por el mismo Ennis. En este cómic, seguimos la historia de estos tres buenos amigos en el fin del mundo.
Lo curioso de este apocalipsis es que los humanos empezaron a tener un comportamiento bastante similar a lo ya visto en The Crossed. Incluso muchos han llegado a especular que ambas historias suceden en el mismo universo. Pero como notarán, los seres humanos afectados por esta catástrofe, realizan sus actos, no con una mueca malvada como los cruzados, sino más bien, con una profunda tristeza reflejada en sus rostros, como si algo los obligara a lastimarse entre ellos. Su comportamiento es más autodestructivo que al de los cruzados, y si se les restringen de su libertad, muestran una actitud más dócil. Aunque parezca que son incapaces de articular palabras coherentes, lo más seguro es que esto sea por la perspectiva de los perros, al no entender el lenguaje humano. Aunque esta es una suposición, ya que ellos comprenden las órdenes de sus dueños. A medida que avanza la historia, se nos va dando pistas de lo que pudo haber ocurrido para que las personas tuvieran este comportamiento. E incluso esta catástrofe afectó a los animales. Ediciones especiales. Al ser un cómic relativamente popular, este gozó de numerosas ediciones especiales, ya sea autografiada por los escritores y dibujantes, hasta Garth Ennis y Alan Moore. Una que me gustaría destacar son las portadas, edición día C. Las ilustraciones nos hace tener una idea de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Como en Latinoamérica, entre otros países. También hay otras ediciones que cuentan con portadas únicas. The Sadness. The Sadness, o La Tristeza, es una película lanzada en el año 2021, escrita y dirigida por el cineasta Rob Hubbard. En esta película, vemos como un pueblo en Taiwán sufre de un virus que convierte a las personas en crueles psicópatas, capaces de lastimar y acabar con la vida de manera cruelmente a quienes no estén infectados. Creo que no hace falta decir que el argumento de este largometraje se parece bastante en lo ya visto en The Crossed. El primer contacto con un infectado sucede en un pequeño local de comida. Y la primera víctima es mordida en la nariz. Toda esta secuencia siendo un guiño al primer capítulo de Crossed. A simple vista, el virus Alvin vendría siendo una copia del virus cruzado. Pero esto no es así, ya que el virus altera el sistema límbico, el responsable de regular las emociones en nuestro cerebro, y exigiendo un placer inmediato, afectando también a la corteza prefrontal, una área relacionada al autocontrol, la toma de decisiones, y la capacidad de entender el razonamiento de las normas sociales y morales. Como resultado, tenemos a un humano secuestrado por su propio cerebro. La única pizca de su humanidad se refleja en las lágrimas que emanan sus ojos enrojecidos, ya que son totalmente conscientes de lo que están haciendo, pero que al mismo tiempo, son incapaces de detenerse. Dato curioso, Rob Hubbard será el responsable de dirigir la película de Crossed, junto con Garth Ennis. Cruzados inteligentes. Un cruzado inteligente es aquel que es capaz de demostrar una superioridad intelectual al cruzado común. Por lo general, estos cruzados gozan de la capacidad de aprender, razonar y planificar sus ataques, a fin de poder prevalecer su existencia. Es decir, deja atrás todo comportamiento frenético, y prefiere planear una buena estrategia, antes que dejarse llevar por sus impulsos. Uno de estos casos, es el cruzado bombero, quien al principio prefería acorralar a grandes grupos de víctimas, en lugar de perseguirlas. Tiempo después, deja con vida a un superviviente, pero con la condición de que lo ayudaría como su caballo de Troya. Traicionando a varios grupos de personas, y así, facilitando su trabajo de cacería. A veces, esta capacidad intelectual no tiene por qué ser precisamente alta. Tal es el caso de las cruzadas embarazadas, quienes actuaban como meras psicópatas más del montón, pero con la particularidad que dejaron con vida a sus hijos, y fueron lo suficientemente avispadas, para manipular de distintas formas a Bombero. La razón por la cual los cruzados comunes son obedientes a su contraparte inteligente, va desde la curiosidad, hasta la búsqueda de algún beneficio, en forma de diversión. Tal es el caso del Rey Rata, que usaba su inteligencia para que los demás cruzados buscaran supervivientes sin necesidad de moverse. Pero sin duda, el caso más interesante no es nada más y nada menos que Sal, o mejor conocido como el asesino del directorio telefónico. Quien una vez infectado con el virus, este apenas si notó una diferencia en su estado. Pero hablaremos de él más adelante. La monja. La hermana Teresa, o Aileen, es la principal antagonista del cómic, Wish You Were Here.
Siguiendo con lo de los cruzados inteligentes, Teresa logró convencer a un gran grupo de cruzados de no atacar una zona de supervivientes. A cambio, les prometió que llegaría un momento en que se divertirían en una gran fiesta que ella estaba planeando. La particularidad de este cruzado es la X en lugar de la cruz, como es habitual. Quizás te preguntes, ¿a qué se debe esta extraña formación? Verás. Previamente, antes de convertirse, Teresa fue atacada por una persona, quien le ocasionó esta herida en su rostro. Si tomamos en cuenta que la cruz en la frente es un patrón biológico, provocado por el virus, lo más probable es que la infección haya atacado esta cicatriz, y así provocando la misma apariencia que la cruz. Por ejemplo, la viruela puede dejar cicatrices más graves en personas que ya tenían lesiones antes de haberse enfermado. Otro punto que refuerza que la X solamente se trata de una infección alterada, es que Aileen como cruzado no es más diferente a los cruzados inteligentes que ya habíamos visto. Es capaz de controlar sus impulsos y de planear estrategias. En mi opinión, lo más llamativo es que fue capaz de demostrar sentimientos como el amor, la ira en forma de venganza, y la tristeza al perder a un miembro especial de su grupo. Estas cualidades en un cruzado no fueron vistas hasta mucho tiempo después. Como dato extra, Aileen sufría de epilepsia. Sin embargo, el virus no actuó de forma diferente, como sí ha pasado en otros cruzados con enfermedades mentales. El Homo tortor no existe. El Homo tortor es un homínido descubierto en el universo Crozet. Este se caracteriza por tener la piel roja, una estatura y musculatura muy intimidables a comparación de otros hombres de las cavernas. Además de contar con unas costumbres muy bizarras, como los mismos cruzados. Todo esto fue descubierto por el profesor Nelson, pero, por el contexto tan perturbador que nos cuenta en sus libros, nunca logró hacer pública esta evidencia prehistórica, ya que lo tachaban de loco. También cuenta en sus discursos que fue un virus el responsable de la casi extinción del ser humano en la Tierra. Un virus que podía transmitirse a través de las secreciones corporales. Ahora bien, conforme el protagonista de esta historia va leyendo los libros del profesor, se va dando cuenta que sus vivencias son muy parecidas a las que le ocurrió a Leon, un posible Homo sapiens que vivía en una pequeña tribu. Leon vio de primera mano cómo los Homo tortor arrasaron con toda su aldea, y los únicos sobrevivientes fueron él y sus amigos. Los Homo tortor mantenían como esclavos a distintos homínidos para cumplir tareas, ya sea a partir de sus habilidades o inteligencia. Pero disfrutaban mucho cuando los arrojaban a un coliseo, y que estos lucharan por sus vidas. Fue en esta ocasión en particular, que dentro de la muchedumbre de espectadores, apareció el primer cruzado registrado según la historia. Al terminar de leer los libros, el protagonista queda igual de confundido como desde un comienzo. Pero antes que pudiera reaccionar, se da cuenta que es emboscado por el profesor, y lo que alguna vez fue su novia. En sus últimas palabras, le pregunta al profesor si era verdad lo que había escrito en sus libros, pues su trágico destino era igual que el de Leon. El profesor le responde que todo lo narrado en el libro es real, pero que no ocurrió hace 75.000 años, sino que más bien ocurriría a partir de este instante. Además, que en las clases que recitaba su teoría, nunca mencionó al Homo tortor, ni tampoco alguna prueba evidente de que alguna vez existieron estos humanos. Con esto dicho, podemos teorizar que el profesor en verdad estaba loco desde el principio, y que la supuesta prueba de que alguna vez existió el virus, solamente se trataba de su extraña novela oscura. Que por cierto, el último libro se encuentra en el mismo búnker, en el que estaba escondido el profesor ya infectado. Por lo que podemos intuir que fue escrito en ese momento. Tal vez eso explicaría por qué el final de su libro termina de una forma muy confusa. Al final, el profesor pudo hacer realidad sus fantasías, crear un reino bizarro. Como el que alguna vez escribió en sus libros. El paciente cero. El término, paciente cero, se refiere al primer caso identificado de una enfermedad o condición médica en un brote o epidemia. Es la persona inicial a partir de la cual se rastrea la propagación de la enfermedad y ayuda a esclarecer el origen del patógeno. En Crozet Badlands, la delgada línea roja, se nos narra lo que vendría siendo el inicio de la pandemia del virus cruzado, y el paciente cero.
En este caso, vendría siendo un padre de familia que habitaba en un pequeño pueblo del norte de Yorkshire, Inglaterra. Este primer infectado mostraba, por así decirlo, una versión temprana del virus, ya que no contaba con la cicatriz, ni con el cambio de voz. Después de acabar con su familia, huyó de la escena, esparciendo el virus con cualquiera que se topase en su camino. Lo interesante de esta etapa temprana, es que el infectado comprende lo grave de su situación, y siente que lo que está haciendo está mal, pero aún así, no puede detener lo que sea que le esté pasando en su interior. Mientras tanto, el resto de infectados mostraban una actitud más autodestructiva y desorientada, como si no estuvieran conscientes de lo que ocurre con sus mentes. Y al cabo de unos días, el virus se desarrolla por completo. Los protagonistas de esta historia finalmente se dan cuenta que, en varias partes del mundo, como en Washington y Moscú, se reportaron casos del virus, por lo que el paciente cero solo era un caso más del montón. Es triste saber que, el gobierno fue responsable de la propagación masiva del virus, ya que nunca fue reportada la tragedia que estaban presenciando. Todo esto con el fin de evitar una mala imagen en los medios. El fin de la moralidad. En este nuevo mundo invadido por psicópatas, no existe lugar para los débiles. La diferencia entre un grupo de infectados y otro de supervivientes es que los supervivientes tienen que velar por el cuidado de su grupo, así como de suplir sus necesidades básicas, como el alimento, la higiene, la salud y la protección. Sin embargo, el problema radica cuando un integrante, o varios, empiezan a ser un obstáculo para el resto del grupo. Ya sea que a alguien se le haya subido los aires de grandeza, o que sea muy egoísta en su forma de ser. Los líderes de grupos son los que, a menudo, toman las decisiones difíciles. En el cómic original, el grupo de supervivientes, al no poder ayudar a un grupo de niños, y su maestra, optaron por acabar con ellos de una forma rápida. Ya que si estos se infectaban, muy probablemente irían tras ellos. En Wish You Were Here, el protagonista llega a sentir envidia por cómo los cruzados son libres de tomar sus decisiones, sin tener que preocuparse por un grupo. Este pensamiento egoísta lo llevó a realizar actos cuestionables, afectando al grupo que una vez lo ayudó en un comienzo. Este patrón se repite en varias ocasiones a lo largo de las historias en los cómics. Si retrasas al grupo, serás eliminado. Si te ves sospechoso, serás eliminado. Si eres débil, serás eliminado. Si tienes un mal comportamiento, serás eliminado. En ocasiones, los supervivientes se sentirán rodeados y presas del pánico que serán capaces de traicionar a sus propios compañeros, si eso les garantiza un poco más de tiempo en sus vidas. El remordimiento y la compasión quedó en el viejo mundo. Tyler, de Crozet 100 años, sabía muy bien que el tradicionalismo, la religión y otras prácticas de antaño era en su mayoría una pérdida de tiempo si querían continuar sobreviviendo. Muy al contrario a sus enemigos, quienes actuaban meramente para preservar su existencia y su dominio a través de la violencia y el control. Por lo general, las bases de supervivientes en este mundo duran muy poco, ya que siempre se las arreglarán para iniciar una pelea interna, o en algún desacuerdo que se vea involucrado a todos los miembros. La invasión de los cruzados en estas bases solo es el resultado de la mala y egoísta gestión de los seres humanos. Cruzados con emociones. Sin duda, la mente de los cruzados es bastante compleja, ya que el virus deforma su humanidad, para convertirlo en una máquina de tortura, sedienta de sangre y placer. Aún así, existen casos en que los infectados han podido controlar sus impulsos, y mostrar lealtad, amor, y hasta tristeza, hacia las personas que han conocido en sus vidas. Por ejemplo, Azuki tuvo una infancia terrible, al ser la hija de un jefe de la mafia japonesa. Fue hasta que conoció a un grupo de amigos, que empezó a poder disfrutar más de su juventud. Los consideraba su verdadera familia. Lamentablemente, Azuki termina infectándose con el virus. Contra todo pronóstico, ella sigue recordando la valiosa amistad de sus amigos, y es por eso que no les ataca, ni alerta a los demás cruzados. Recordando a la monja, y su profunda tristeza, cuando murió un miembro importante de su manada. Y Bombero, logró demostrar lealtad hacia un humano que le había ayudado anteriormente, incluso considerarlo como ese buen amigo, que no había tenido nunca. Estas actitudes no suelen ser tan comunes, y para el resto de los demás cruzados, puede llegar a ser visto como un acto de debilidad. Con el tiempo, los cruzados inteligentes llegarán a desarrollar pequeños ápices de sentimientos, normalmente, de las maneras en que ya vimos.
Sin embargo, los sentimientos más complejos como el amor romántico y el fraternal sigue siendo algo desconocido en su naturaleza, pero que aún así son capaces de demostrarlo. Cruzados sin el virus. El término, cruzados sin el virus, se le da a esas personas que realizan actos crueles y psicópatas, sin tener el virus cruzado en su organismo. En valores familiares, el papá de la protagonista ha sido un padre abusivo, maltratador, e incluso se ha aprovechado de sus hijas desde mucho antes que iniciara los eventos del virus. De hecho, ya en el fin del mundo, las cosas no fueron tan diferentes en su familia. El señor Tuley, o el guardabosque, era un anciano con mucha experiencia en la supervivencia y en la caza. Esta ventaja lo llevó a comandar un pequeño grupo de supervivientes. Sin embargo, empezó a abusar de su poder a medida que pasaba el tiempo. Y si alguien se oponía, el anciano se marcharía, dejando a su suerte a los supervivientes. Estos son algunos ejemplos, ya que en las historias encontraremos a varios individuos que se aprovecharon de las circunstancias para cometer fechorías a su antojo. Harold Lorre. Pero el mejor ejemplo de un cruzado sin el virus se lo lleva Harold Lorre. Este personaje tiene su propio cómic llamado Psychopaths. También ha aparecido en algunos arcos de Badlands, y su presencia suele ser desconcertante y perturbadora. En un inicio, Harold era dueño de una tienda de artículos para fiestas, aunque a simple vista, parece un adulto poco destacable y no muy sociable. Pero por dentro, es un monstruo que fantasea con dominar a las mujeres para sus propios deseos. El apocalipsis no fue más que una vía libre para que Harold pueda cumplir sus oscuras fantasías. Empezando con secuestrar a una clienta que solía frecuentar su tienda. Para cuando fue rescatado por un grupo de supervivientes, Harold ya había fijado su mirada hacia las mujeres. Ahora, este nuevo grupo no solo tenía que estar pendiente de los infectados, sino también del traidor que habían rescatado, que sin exagerar, era igual o peor que los propios cruzados. Solo ponte a pensar, la horrible situación de tener a alguien así en tu grupo. Esta es la razón por la cual no muchos tienen el privilegio de confiar en las personas que se van encontrando en este horrible mundo. Síndrome Kluver-Bucy. Sabemos que esta es una historia de ficción, y que lo más probable es que jamás veremos algo igual en la vida real. Pero, nuestra realidad también se puede poner algo grotesca. El síndrome de Kluver-Bucy ha sido asociado directamente con la lesión del lóbulo temporal. En esta región, se encuentran áreas como la amígdala y el hipocampo, encargadas de la afectividad, del control y la inhibición. Las lesiones afectan la actividad del lóbulo temporal, a conductas relacionadas con la sexualidad, la alimentación, y dificultades de memoria, visión y reconocimiento. Los síntomas van desde comportamientos sexuales extremos e inapropiados, comer impulsivamente, incluso objetos no comestibles, y una extraña necesidad compulsiva de lamer de formas lascivas, ya sea objetos o partes del cuerpo, de él mismo, o de otra persona. Como si eso no fuera suficiente, en muchos casos, el individuo con este trastorno experimenta una ausencia del miedo y de la agresividad. Por lo que, lo más perturbador, es pensar que los sujetos que sufren de este padecimiento, pueden llegar a disfrutar de manera no consciente de sus actos. Inmunidad. Así como en diferentes obras de ficción, basadas en apocalipsis biológicos, es normal pensar que, tal vez exista algún ser humano, capaz de ser inmune al virus cruzado. Y de hecho, lo hubo. O al menos eso es lo que pensaba un grupo de supervivientes. De lo poco que se cuenta de Barry, el único superviviente al que se le llama inmune, fue de un encuentro cercano a un infectado, que dicho por el resto del grupo, Barry fue salpicado por el vómito del cruzado, sin embargo, apenas si sufrió de mareos. Esto fue prueba suficiente para considerarlo como un milagro de la ciencia. A su vez, eso le valió para ser escoltado por los demás. Lamentablemente, Barry tuvo un final muy irónico. Ya que después de todo, no era inmune a los cuchillos. La forma en que se desarrolla esta historia, nos da a entender que, está hecha para ser una suerte de alivio cómico, similar al asunto de la sal, en el cómic original. De hecho, aun si existiera algún ser humano, inmune a este virus, de poco o nada serviría en este nuevo mundo. Los cruzados, arrasaron todos los centros médicos, e incluso pueden detectar búnkeres. Por lo que, el desarrollo de una cura, sería casi imposible.
Castigo divino. Son muchas las teorías en torno al origen del virus. Desde una arma biológica que salió mal, que vino del espacio, un virus prehistórico, o una especie de limpieza de la naturaleza, con el fin de proteger a la Tierra. Y si bien, las historias dejan un espacio para que saquemos nuestras teorías, lo cierto es que, hay una que destaca sobre todas las demás, y tiene que ver con un asunto más bíblico. De primeras, suena bastante cliché, la típica historia de Dios castigando a la humanidad, por las cosas malas que ha hecho. Pero, he aquí, un dato interesante de Garth Ennis, y es que él, es abiertamente ateo. Eso quiere decir que, posiblemente, esta es la forma en cómo Ennis ve todo el tema de las religiones, y lo que los creyentes han hecho por estas. Claro. No hay una confirmación de esta teoría, pero veamos qué cosas se nos muestra, y las interpretaciones que podemos sacar. Comenzando con la cicatriz, en forma de cruz. Tanto el nombre como el símbolo, podría ser una burla a los templarios de la Edad Media. Mostrando cómo un símbolo religioso, puede terminar representando pura brutalidad y destrucción. Los templarios, justificaban sus actos crueles y barbáricos, con la fe y la voluntad de Dios. El símbolo de la cruz, aunque con motivos de expresar sus creencias, también les valía como un pase libre, para realizar cada acto como la voluntad del Señor. Por otra parte, también tenemos el sello de la bestia mencionado en la Biblia. Este sello, o marca, representa la condenación total de una persona pecadora. Todo aquel que tenga la marca de la bestia, sufrirá la ira de Dios. Un detalle interesante sobre esta marca, es que viene acompañada con úlceras pestilentes, tal como aparece en Apocalipsis 16:2. Ahora bien, al fusionar estos dos polos opuestos, tenemos como resultado, una parodia, y a su vez, una crítica a las instituciones religiosas, y las ideologías. La cruz, que antaño representó la salvación, y el honor templario, se convierte en un sello de condena, y perversión. Si la humanidad quiere justificar sus actos atroces, manchando la voluntad de Dios, entonces lo tendrán. Ahora llevarán esa cruz grabada en la carne, no como salvación, sino como una sentencia a la perdición. Ennis critica la manera en que las instituciones y las ideologías pueden desvirtuar sus propios ideales, terminando por imponer un orden basado en el miedo, la violencia y la represión, en lugar de promover la justicia, la compasión y la redención que tanto se jactan en promulgar. Ya para terminar, si aún no estás convencido de que el virus cruzado sea un castigo divino, te recuerdo que los cruzados pueden percibir a ciertos individuos que han cometido crímenes, como si de un detector de pecados se tratase. Por ejemplo, el paciente cero, que estaba en un cuarto aislado, pudo percibir que el protagonista ha acabado con la vida de muchas personas. Cuando se le preguntó por qué sabía de esta información, siendo que jamás se habían visto, el paciente cero dijo que es algo que no puede explicar, pero que puede sentir. Y un caso similar ocurre en valores familiares, en el que un cruzado, carente de movilidad, y que su corta instancia se la pasó encadenado hacia las afueras del refugio, supo que el papá de la protagonista se aprovechaba de las mujeres del campamento. Evidentemente, cosa que jamás presenció, pero que aún así, lo sabía de alguna u otra forma. Salt. Beauregard Salt, o mejor conocido como Salt, fue un temido asesino serial, que gustaba por consumir a sus víctimas. Antes del día C, ya era conocido bajo el apodo del asesino del directorio telefónico. Aunque no hay muchos detalles acerca de su vida criminal, lo más probable es que se tratase de una mente maestra malvada, similar al asesino del Zodíaco, ya que, al descubrirse la relación de las víctimas y la guía telefónica, Salt comenzó a buscar presas, ahora en los avisos obituarios. Todos sus sueños se volvieron realidad, cuando se dio cuenta que las personas se habían convertido en perversas máquinas sádicas de destrucción. Aún así, el comportamiento tan desenfrenado que tenían los cruzados, le parecía molesto. Y algo en su interior, le decía que debía controlarlos. Que él, era la persona ideal para llevar a cabo el camino de este nuevo mundo. Sin darse cuenta, debido a la exposición de muchos infectados, terminó contrayendo el virus. Sorprendentemente, los cambios en su comportamiento eran nulos. Salvo la cicatriz. Ser tan especial, no tenía ningún valor, si el resto del mundo se estaba autodestruyendo. Salt quería que este paraíso fuera para siempre, por lo que empezó a reacondicionar los cerebros de los cruzados.
A pesar de sus esfuerzos, se dio cuenta que la mejor manera era criarlos desde cero. Con el paso del tiempo, formó un grupo de 12 niños, minuciosamente adoctrinados, para que le ayudaran en un futuro, a seguir sus macabras enseñanzas para el resto del mundo. La fusión. De todos los cruzados inteligentes que hemos visto a lo largo del tiempo, no se comparan a la figura de Salps, quien consiguió una nueva era de cruzados inteligentes, incluso capaces de mezclarse entre los supervivientes, llevar tareas complejas, y sobre todo, ayudó a comprender que los cruzados podían ser más superiores, en todos los sentidos, al ser humano. Para Salp, el virus no era una plaga, sino una iluminación espiritual y biológica. Él creía que cada apóstol debía encontrar su propio camino hacia la verdad. Y si bien les encomendó misiones, en realidad podían actuar como mejor les pareciera. Bashful fue el discípulo favorito de Salps. Por eso le encomendó la misión de recolectar el diezmo. Es decir, lo que quedaba de la humanidad. Para llevar a cabo esta tarea, Bashful le sugirió una metodología bastante macabra: la fusión. La fusión no consistía en infectar a todos los sobrevivientes, sino en someterlos al sistema cruzado, sin necesidad del contagio físico. Las leyes del nuevo pensamiento sería: el dolor como la norma, la violencia como divina, la obediencia al cruzado como natural. Era, en palabras modernas, una colonización mental. A Salp le fascinó esta idea, ya que los cruzados comunes no pueden crear civilización, ellos solo destruyen. Entonces, si querían crear un nuevo mundo duradero, necesitaban esclavos humanos no infectados que pudieran construir, criar, cultivar, escribir, pensar, pero reprogramados mentalmente, para obedecer el nuevo orden cruzado. Es por eso que, en varios asentamientos que fueron asediados por los cruzados, vemos como hay altares hacia la adoración a Salps. Pese a todo, ya en la práctica, las cosas no salían tan bien como se esperaba. En cierto capítulo podemos ver los experimentos fallidos de la fusión. Una pequeña muestra de lo que vendría siendo soldados humanos, bajo el mando de los cruzados. A pesar de la reprogramación que sufrieron estos humanos, para servir completamente a los ideales de Bashful, fue este mismo método que los convirtió en seres estúpidos, apenas capaces de formular palabras, pero completamente dominados por el miedo. Happy, otro discípulo de Salp, y que también seguía el plan de Bashful, tenía una metodología muy diferente a la opresión y el maltrato. En lugar de ser crueles dictadores, sabía que la mejor forma de ganarse a los humanos sería a través de la empatía. Que el hecho de someterse a los cruzados era la solución a sus problemas. Este pensamiento tan único formó a la siguiente generación de cruzados. El diario de Salt. El año 2121. Y llegando a la parte final del iceberg, tenemos lo que sin duda son los mayores misterios en toda la saga Crusade. A pesar que el diario de Salt fuese tratado como una especie de Biblia para y por los cruzados, lo cierto es que la forma en que está escrita hace que los seguidores de Salt lleguen a sacar sus propias conclusiones basadas en sus enseñanzas, en lugar de un libro de instrucciones. Aún así, en sus libros dejó un manifiesto, utilizando códigos de descifrado, para que puedan ser entendibles. Al principio, Salt lo utilizó como una medida anti-tontos, pero conforme se acercaba a su muerte, escribió las últimas instrucciones de su gran plan. Aunque para poder descifrar este último capítulo, tendrías que tener una mente tan malvada, retorcida y diabólica. Descifrando este capítulo, el mundo estaría presenciando, una vez más, un ser tan malvado como lo fue Salp, o incluso aún más aterrador, ya que sería el único que fue capaz de leer el diario secreto. Por otra parte, en el año 2121, a palabras de Salp, ocurriría la señal de este nuevo cruzado, que tomaría su lugar. Lamentablemente, los eventos de Crusade 100 terminan en el año 2114, a tan solo 7 años de que se cumpla esta supuesta profecía. También, hay que recalcar que, la mayoría de los discípulos, ya habrán muerto para ese entonces. Sin mencionar el caos que desató Sleepy, al ser liberada. Seguramente, algo que no estaba planeado que ocurriese. Al final, Taylor menciona que Salp ya habría perdido la razón, al obsesionarse toda su vida con este meticuloso plan. Aunque esto sea cierto, lo más aterrador es pensar lo que tenía escrito el último mensaje del diario de Salps. Un mensaje que jamás sabremos cuál fue.
Aún así, ni con todo el ingenio que tenía Salt, pudo imaginarse que, su propio plan, podría irse a su contra. Solo el tiempo dirá, si Taylor logrará enseñarle el camino correcto a su hija. Y bueno gente, así terminamos este iceberg sobre este cómic, tan peculiar. Sé que me faltaron algunas cosas por mencionar, pero la razón, es que estaré haciendo un video aparte. En el próximo video, hablaré acerca de todo lo relacionado a los cruzados, es decir, estaré explicando con más detalles, acerca del comportamiento, los diferentes tipos de cruzados que hay, y sobre todo, estaré dándole respuesta al último punto del iceberg. Ya que existe una teoría que puede explicar el dichoso plan de Salt. Así que, si no se lo quieren perder, no olviden suscribirse al canal, y darle me gusta. Eso me apoyaría bastante. Sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.